¿Y si te dijera que alguien está pensando en ti en este mismo instante, con una urgencia que podría cambiar tu vida para siempre? No es casualidad, no es nostalgia. Es un mensaje profundo que ha cruzado barreras invisibles y ha llegado hasta ti por una razón que no puedes ignorar. Si estás aquí, no es por accidente. Algo dentro de ti ya sabe la verdad. Solo necesitas recordarla. Suscríbete ahora mismo. Este mensaje no es para todos. Es para quienes están listos. Y tú sabes si eres uno de ellos. La conexión profunda entre dos almas no es un fenómeno superficial ni una simple coincidencia romántica. Es, en esencia, el reflejo de procesos internos que aún no han sido comprendidos o integrados. Cuando sientes que alguien llega a tu vida con una intensidad difícil de explicar, lo que realmente estás experimentando no es únicamente atracción hacia el otro, sino una activación de partes ocultas de tu propio mundo interior. Esa persona se convierte en un espejo, pero no uno que refleja tu apariencia externa, sino uno que revela aquello que has guardado en silencio, tus miedos, tus deseos, tus heridas y también tu potencial más profundo. A lo largo de la vida, el ser humano aprende a adaptarse, a construir una identidad que le permita sobrevivir y encajar. Sin embargo, en ese proceso, muchas partes auténticas de sí mismo quedan relegadas al inconsciente. Estas partes no desaparecen, simplemente esperan el momento adecuado para manifestarse. Y ese momento suele llegar a través de otra persona. No porque esa persona tenga algo mágico en sí misma, sino porque despierta algo que ya existía dentro de ti. La intensidad de esta conexión puede resultar desconcertante, especialmente cuando no parece tener una explicación lógica. Puedes preguntarte por qué alguien, en tan poco tiempo, logra afectarte de una manera tan profunda. Pero la respuesta no está en el tiempo compartido, sino en la resonancia interna. Esa resonancia ocurre cuando dos historias internas, cargadas de experiencias no resueltas, se encuentran y se reconocen mutuamente. Es como si una parte de ti dijera, aquí hay algo que necesito ver, aunque no sepa exactamente qué es. En muchos casos, esta conexión activa tanto lo luminoso como lo oscuro. Por un lado, puedes sentir inspiración, expansión, una sensación de estar más vivo que nunca. Por otro, pueden surgir inseguridades, temores al abandono, celos o una necesidad intensa de validación. Estas reacciones no son provocadas por la otra persona en sí, sino por lo que representa dentro de tu mundo interno. Es aquí donde comienza el verdadero trabajo. Reconocer que lo que sientes no es solo sobre el otro, sino sobre ti. El error más común es interpretar esta conexión como una señal de que debes aferrarte, luchar o insistir en una relación externa. Sin embargo, esa urgencia suele ser un indicio de que hay algo dentro de ti que busca atención. Cuando no comprendemos esto, proyectamos en el otro la responsabilidad de completar lo que sentimos que nos falta. Pero ninguna persona puede llenar un vacío que tiene raíces en nuestra propia historia emocional. En lugar de ver esta experiencia como una historia romántica destinada a cumplirse de una forma específica, es más útil entenderla como una oportunidad de autoconocimiento. La otra persona actúa como un catalizador, alguien que acelera procesos internos que quizás habrían tardado años en emerger por sí solos. Gracias a esta conexión, comienzas a cuestionarte, a observar tus patrones, a notar cómo reaccionas ante el amor, la cercanía y la vulnerabilidad. Este tipo de vínculo también desafía las expectativas convencionales. No siempre conduce a una relación estable o duradera en términos externos. A veces, su propósito no es unir dos vidas, sino despertar dos conciencias. Y ese despertar puede ser incómodo, incluso doloroso, porque implica confrontar partes de ti que habías evitado durante mucho tiempo. Sin embargo, en esa incomodidad reside su valor. Porque cada emoción intensa, cada pensamiento recurrente, cada momento de confusión es una invitación a mirar más profundamente. ¿Qué es lo que realmente estás buscando? ¿Qué parte de ti necesita ser reconocida?
¿Qué historia interna estás repitiendo sin darte cuenta? Cuando comienzas a hacerte estas preguntas, la conexión deja de ser algo que te domina y se convierte en una herramienta de transformación. Ya no necesitas que la otra persona actúe de cierta manera para sentirte en paz, porque entiendes que la verdadera resolución no depende de lo externo, depende de tu capacidad de integrar lo que esta experiencia ha revelado. Así, lo que inicialmente parecía una conexión con alguien más, se transforma en un camino hacia ti mismo. Y en ese proceso, descubres que lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro, esperando el momento adecuado para ser visto, comprendido y finalmente aceptado. Las emociones intensas que surgen en determinadas conexiones humanas rara vez son lo que parecen en la superficie. A menudo se interpretan como señales claras de amor, destino o necesidad del otro, pero en un nivel más profundo, estas emociones funcionan como mensajes del inconsciente que buscan ser reconocidos. No son simples reacciones al presente, sino ecos de experiencias pasadas, deseos no expresados y conflictos internos que aún no han encontrado resolución. Cuando una emoción aparece con una fuerza desproporcionada, una nostalgia repentina, una ansiedad inexplicable, una alegría que roza lo abrumador, es importante detenerse y cuestionar su origen. El impulso natural es atribuir esa intensidad a la persona que tenemos enfrente, como si ella fuera la causa directa. Sin embargo, esa explicación es incompleta. La otra persona actúa más bien como un detonante, alguien que activa contenidos internos que ya existían, esperando una oportunidad para manifestarse. El inconsciente no se comunica de manera lógica ni lineal. No utiliza palabras claras ni argumentos racionales. Se expresa a través de símbolos, sensaciones y emociones. Por eso, cuando experimentas una reacción emocional intensa, en realidad estás recibiendo un mensaje codificado. El problema es que, sin una conciencia desarrollada, tendemos a malinterpretar ese mensaje. En lugar de preguntarnos qué parte de nosotros está siendo activada, dirigimos toda nuestra atención hacia el exterior. Por ejemplo, una sensación de abandono frente a una pequeña distancia emocional puede no tener relación con la situación actual, sino con experiencias anteriores que dejaron una huella profunda. Del mismo modo, una atracción inmediata y poderosa puede estar conectada con una imagen interna idealizada, una figura que representa algo que anhelas integrar en ti mismo. Estas respuestas no son errores ni debilidades, son pistas valiosas sobre tu mundo interior. El problema surge cuando tomamos estas emociones de manera literal. Creemos que, porque sentimos algo con intensidad, ese sentimiento debe ser seguido o satisfecho inmediatamente. Pero la intensidad no siempre indica verdad. Muchas veces indica urgencia interna. Es como una alarma que suena, no para que corras hacia afuera, sino para que mires hacia adentro. Comprender esto requiere un cambio de perspectiva. En lugar de reaccionar automáticamente, es necesario observar. Preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué parte de mí se activa en este momento? ¿Esta emoción pertenece al presente o tiene raíces más antiguas? Este tipo de reflexión no elimina la emoción, pero la transforma. Deja de ser algo que te controla y se convierte en algo que puedes explorar. Además, las emociones intensas suelen estar cargadas de proyecciones. Proyectamos en el otro cualidades, expectativas y significados que en realidad pertenecen a nuestro propio mundo interno. Vemos en esa persona lo que deseamos, lo que tememos o lo que nos falta reconocer en nosotros mismos. Por eso, cuando la realidad no coincide con esa imagen proyectada, surge la confusión o el dolor. Este proceso no es consciente. No eliges proyectar, simplemente ocurre. Pero puedes volverte consciente de ello con el tiempo y la observación, y cuando lo haces, recuperas una parte importante de tu autonomía emocional. Dejas de depender de la conducta del otro para sentirte completo, porque entiendes que lo que estabas buscando afuera es, en realidad, una parte de ti que necesita ser integrada. También es importante reconocer que estas emociones no aparecen por casualidad, surgen en momentos específicos, a menudo cuando estás listo, aunque no lo parezca, para enfrentar ciertos aspectos de ti mismo.
La intensidad es precisamente lo que llama tu atención, lo que rompe la rutina y te obliga a mirar más allá de lo superficial. Sin embargo, este proceso puede ser incómodo. Nadie disfruta enfrentarse a sus inseguridades o a sus heridas no resueltas. Es más fácil culpar al otro, idealizar la situación o buscar soluciones externas. Pero esas estrategias solo prolongan la confusión. La claridad llega cuando aceptas que la emoción, por intensa que sea, tiene un propósito interno. Al aprender a escuchar estas emociones en lugar de reaccionar impulsivamente, comienzas a desarrollar una relación más profunda contigo mismo. Descubres patrones que se repiten, necesidades que no habías reconocido y partes de tu identidad que estaban ocultas. Este conocimiento no solo te ayuda a comprender tus relaciones, sino también a transformarlas, porque en última instancia, las emociones intensas no son el problema, son la puerta. Una puerta hacia un nivel más profundo de conciencia. Y cuando decides atravesarla con atención y honestidad, lo que encuentras no es dependencia ni confusión, sino una comprensión más clara de quién eres y de lo que realmente necesitas. El otro no aparece en tu vida únicamente como una presencia independiente con su propia historia. Muchas veces, sin que lo notes, se convierte en un espejo que refleja aspectos de ti que han permanecido ocultos. Este reflejo no siempre es cómodo, porque no muestra solo lo que te gusta de ti mismo, sino también aquello que has rechazado, reprimido o simplemente ignorado. A estas partes se les puede entender como tu sombra, todo lo que forma parte de ti, pero que no encaja con la imagen que has construido de quién crees ser. Desde muy temprano, aprendes a mostrar ciertos rasgos que son aceptados y a ocultar otros que no lo son. Así, poco a poco, vas moldeando una identidad que te permite funcionar en el mundo, pero que no abarca la totalidad de tu ser. Lo que queda fuera no desaparece, se acumula en lo profundo, influyendo silenciosamente en tus decisiones, tus emociones y tus relaciones. Y es precisamente en el encuentro con el otro donde estas partes encuentran una vía de expresión. Cuando alguien te provoca una reacción intensa, ya sea admiración desmedida, irritación inexplicable o una atracción casi magnética, es probable que no estés respondiendo únicamente a lo que esa persona es, sino a lo que representa para ti. Ves en ella cualidades que, en algún nivel, también te pertenecen. Puede ser una seguridad que no te permites mostrar, una libertad que te has negado, o incluso una vulnerabilidad que has intentado ocultar. De la misma manera, aquello que más te molesta de alguien puede ser un reflejo de algo que existe en ti, pero que no aceptas. Esta idea suele generar resistencia porque resulta más fácil señalar al otro que cuestionarte a ti mismo. Sin embargo, al observar con honestidad, puedes descubrir que esas reacciones son oportunidades valiosas para el autoconocimiento. El espejo no distorsiona por sí mismo, muestra lo que está frente a él. Pero la interpretación de esa imagen depende de tu nivel de conciencia. Si no reconoces que estás viendo una proyección, puedes quedar atrapado en juicios, conflictos o dependencias. Puedes idealizar al otro, creyendo que posee algo que tú no tienes, o rechazarlo intensamente, sin entender por qué te afecta tanto. Este mecanismo de proyección cumple una función importante. Hace visible lo invisible. Aquello que no puedes reconocer directamente en ti mismo se presenta a través del otro, como si fuera una representación externa de tu mundo interno. Y aunque esto puede generar confusión, también abre la puerta a una comprensión más profunda. Por ejemplo, si sientes una admiración intensa hacia alguien por su capacidad de expresarse libremente, podrías preguntarte si hay una parte de ti que desea hacer lo mismo, pero que ha sido reprimida por miedo o inseguridad. Si por el contrario, alguien te irrita por su comportamiento, podrías explorar si ese rasgo existe en ti de una forma que no has querido aceptar. Este proceso no implica culparte ni justificar conductas ajenas, sino ampliar tu percepción. Se trata de reconocer que tus reacciones contienen información sobre ti mismo. Cuando comienzas a ver al otro como un espejo, la dinámica cambia.
Ya no estás únicamente enfocado en lo que el otro hace o deja de hacer, sino en lo que eso despierta en ti. Con el tiempo, esta práctica te permite integrar aspectos de tu sombra. Aquello que antes proyectabas comienza a ser reconocido como parte de tu propia complejidad, y al hacerlo, reduces la necesidad de buscar fuera lo que en realidad pertenece a tu interior. Te vuelves más completo, no porque adquieras algo nuevo, sino porque recuperas partes de ti que estaban fragmentadas. Sin embargo, este camino requiere valentía. Mirar la propia sombra no es sencillo. Implica aceptar contradicciones, reconocer impulsos que no encajan con tu autoimagen y asumir la responsabilidad de tu mundo interno. Pero es precisamente en ese reconocimiento donde se encuentra la posibilidad de transformación. Cuando integras lo que antes estaba oculto, tus relaciones también cambian. Dejas de depender de la proyección para entenderte y comienzas a relacionarte desde un lugar más consciente. El otro ya no es un enigma que necesitas resolver o controlar, sino un compañero en el proceso de descubrimiento mutuo. Así, el espejo deja de ser una fuente de confusión y se convierte en una herramienta de claridad. Cada encuentro, cada emoción, cada reacción se transforma en una oportunidad para conocerte mejor. Y en ese conocimiento, encuentras una forma más auténtica de estar en el mundo. Una forma que no niega ninguna parte de ti, sino que las integra en un todo más coherente y consciente. La sensación de urgencia emocional puede ser una de las experiencias más intensas y desconcertantes que una persona puede vivir. Se presenta como una necesidad inmediata, casi incontrolable, de actuar, de acercarse, de resolver algo que parece no poder esperar. Sin embargo, esta urgencia rara vez tiene que ver con una situación externa que requiere acción inmediata. Más bien, es una señal interna que indica que algo dentro de ti está en proceso de transformación. Cuando sientes esta presión emocional, es fácil interpretarla como una indicación de que debes hacer algo en el mundo exterior, llamar a alguien, buscar respuestas, tomar decisiones rápidas o forzar una situación. Pero este impulso, aunque poderoso, puede ser engañoso. La intensidad no siempre es una guía confiable hacia la acción. Muchas veces es una invitación a la introspección. La urgencia surge cuando contenidos internos que han permanecido latentes comienzan a emerger a la superficie. Puede tratarse de emociones reprimidas, necesidades no reconocidas o conflictos internos que han sido ignorados durante mucho tiempo. Al salir a la luz, estos elementos generan una sensación de presión, como si algo necesitara resolverse de inmediato. Pero lo que realmente necesita atención no está fuera, sino dentro de ti. Este tipo de experiencia suele aparecer en momentos de cambio. Cuando estás a punto de dejar atrás una forma antigua de pensar, de sentir o de relacionarte, el sistema interno se activa con fuerza. Es como si una parte de ti se resistiera a la transformación, mientras otra parte intenta avanzar. La urgencia es el resultado de esa tensión interna. Uno de los mayores desafíos es no confundir esta intensidad con una señal de que debes actuar impulsivamente. Actuar desde la urgencia puede llevarte a decisiones que no reflejan tu verdadera comprensión, sino tu necesidad momentánea de aliviar la incomodidad. En lugar de resolver el conflicto, estas acciones suelen perpetuarlo. Por ejemplo, puedes sentir una necesidad abrumadora de contactar a alguien para obtener claridad o validación. En ese momento, parece que esa acción resolverá todo. Pero, en muchos casos, lo que realmente estás buscando no es una respuesta externa, sino una sensación interna de seguridad o comprensión. Si no reconoces esto, puedes quedar atrapado en un ciclo de dependencia emocional, donde cada impulso urgente te lleva a buscar alivio fuera de ti. La clave está en cambiar la forma en que interpretas esa urgencia. En lugar de verla como una orden de actuar, puedes empezar a verla como un mensaje que necesita ser escuchado. Preguntarte, ¿qué parte de mí está pidiendo atención? ¿Qué emoción está tratando de expresarse? ¿Qué cambio interno está ocurriendo en este momento? Al hacer esto, comienzas a crear un espacio entre la emoción y la acción. Ese espacio es fundamental,
porque te permite responder en lugar de reaccionar. La urgencia no desaparece de inmediato, pero se transforma. Deja de ser una fuerza que te empuja ciegamente y se convierte en una energía que puedes observar y comprender. Además, esta urgencia suele estar vinculada a la ilusión de que algo externo debe resolverse para que puedas sentirte en paz. Crees que, si la otra persona responde, si la situación se define o si obtienes una confirmación, entonces la inquietud desaparecerá. Pero esa paz es temporal, porque la raíz del conflicto no ha sido abordada. La verdadera transformación ocurre cuando diriges tu atención hacia el interior y te permites explorar lo que está surgiendo sin intentar resolverlo de inmediato. Esto requiere paciencia y una cierta tolerancia a la incomodidad, algo que no siempre es fácil. Pero es precisamente en esa pausa donde comienza el cambio real. Con el tiempo, empiezas a reconocer patrones. Notas cuando aparece la urgencia, qué la desencadena y cómo tiendes a reaccionar. Este reconocimiento te da poder, porque te permite elegir una respuesta diferente. Ya no estás completamente identificado con la emoción. Puedes observarla como un proceso que ocurre dentro de ti. También descubres que la urgencia no es permanente. Aunque en el momento parece abrumadora, si no actúas impulsivamente, comienza a disminuir. Y en ese descenso, puedes acceder a una comprensión más clara de lo que realmente está en juego. En última instancia, la urgencia emocional no es un enemigo que debas eliminar, sino un indicador de que algo importante está ocurriendo en tu interior. Es una señal de que estás en un punto de inflexión, donde viejos patrones están siendo cuestionados y nuevas formas de ser están emergiendo. Si aprendes a escuchar esa señal, en lugar de reaccionar automáticamente, la urgencia deja de ser una fuente de caos y se convierte en una guía hacia tu propio desarrollo. Y entonces, lo que parecía una presión insoportable se revela como una oportunidad profunda de transformación personal.